¿Es cierto, maestro, que en aquel entonces con 7 años lo hicieron hacer 7 bises? Sí. ¿Y hoy qué pasó con los bises? Que la gente pedía más y más. Después de la quinta sinfonía no se puede tocar un bis. Además hoy tenemos concierto todavía a las 8:30. Nos decía mucha gente que es la primera oportunidad en que puede verlo en vivo, que lo conocen y que lo han disfrutado muchísimo, ¿no? Apoyando un poquito esta idea que decía usted de que no hay que ser un entendido de la música clásica para poder disfrutarla. No, naturalmente que la educación musical es importante. Cuando se sabe algo de una cosa, se disfruta más. Es un pueblo culto el pueblo argentino, ¿verdad, maestro? Sí, el pueblo argentino musicalmente es un pueblo muy... ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Que los gobiernos, no solo el gobierno argentino, todos los gobiernos, en lugar de lamentarse que la cultura es muy cara y que no hay dinero para las subvenciones, tienen que invertir el dinero en la educación musical. Sí, y mejor que lo que puede pasar hoy, digo, elevar el espíritu humano. La cultura que eleva el espíritu humano, Daniel, vos apostás a la excelencia. Y eso es levantar para arriba, nunca apostar. ¿Por qué ser banales o chabacanos cuando se puede ir para arriba? Gracias, Daniel. Una reflexión. ¿Cómo se eligió el programa de hoy? Beethoven. ¿Por qué estas 2 obras de Beethoven? ¿Cómo eligió el programa? Más bien razones prácticas, porque esta noche estamos tocando todas las sinfonías y esta noche tocamos la sexta y la quinta. Queríamos tocar una sinfonía que la gente conozca y la quinta creo la más famosa de todas y entonces nos pareció justo. Usted decía que va a tocar justo a pocas cuadras donde nació, en la calle Arenales. Claro. Bueno, ¿qué sensación le trae a usted esta presentación? ¿Usted no cree que yo voy a pretender de acordarme de cómo nací? Pero ¿qué sensaciones trae la 9 de julio, digamos, en un lugar muy conmovedor, muy conmovedor. Toda esta tarde fue para mí personalmente y para todos nosotros los de la orquesta muy conmovedor porque no solo que vino la gente y que vino tanta gente, sino que escuchó con interés y con calor, nos recibió también realmente una inyección para todos, tanto para la orquesta como para el público, una inyección de felicidad y de fe y de hacer cosas. Lo veíamos en sus músicos, ¿están acostumbrados a estos tipos de recitales? No, tocamos una que otra vez en sitios abiertos, sí, pero no con esta gente. ¿Cuánta gente hubo hoy? 50.000. Porque lo veíamos, ¿no?, en los rostros de satisfacción, de alegría. Sí, están encantados, los músicos están encantados. Y por encima de todo, además, el mensaje de paz que conlleva implícito esta orquesta, ¿verdad? Bueno, esta orquesta es una orquesta que lleva el mensaje que tenemos que acostumbrarnos a vivir juntos. Porque este maldito conflicto no es un conflicto ni militar ni político, es un conflicto humano, que son 2 pueblos que están profundamente convencidos de tener el derecho de vivir en el mismo pequeño pedacito de tierra. Y entonces es muy difícil resolverlo. Yo creo que ahora los palestinos tendrían que declarar unilateralmente el Estado palestino en las fronteras que todo el mundo reconoce, las Naciones Unidas y todos los diferentes países, tanto de Europa como de Asia, como de todo el continente americano, que son las fronteras del 67, para poder negociar con Israel con igualdad. Porque este proyecto, esta orquesta funciona porque hay igualdad. Aquí en los ensayos no se pregunta a nadie qué pasaporte, ¿tenés pasaporte palestino o tenés pasaporte israelí? No. Entonces, la igualdad es lo primero que hay que hacer y eso es lo que yo estoy más que nunca convencido, que se habla y llevamos ya más de casi 20 años y las negociaciones se están convirtiendo en el fin. Y el fin no puede ser las negociaciones, el fin tiene que ser la paz y tiene que ser la aceptación del otro. ¿Y cómo es la convivencia entre sus músicos? ¿Se habla del conflicto? Todo el tiempo se habla del conflicto y no se está de acuerdo. Prueba que se puede vivir sin estar de acuerdo. ¿En qué sentido no se está de acuerdo? Porque el relato de los palestinos es otro relato que el relato de los israelíes. Pero como ni unos ni otros oyen ese relato directamente de la boca del otro, sino solamente de su propia gente, no tienen una idea clara. Y este proyecto funciona solo por eso. Nosotros no tenemos un consenso aquí. Si usted quiere hacer una declaración, no, imposible, y por eso ni la busco.
Ellos han aprendido a vivir escuchando al otro y expresándose a sí mismo. Y entonces, cuando llegan a tocar la música, ahí son uno. Maestro, ¿cree usted que la realización de este proyecto original con Said ha tentado a otras organizaciones a hacer algo similar? No sé, que yo sepa, no, pero no sé, no conozco todas las iniciativas. Pero este proyecto bien podría trasladarse a cualquier parte del mundo y a cualquier tipo de conflicto. Este proyecto va a alcanzar su dimensión total el día que la orquesta pueda tocar en todos los países que están representados en la orquesta. Mira, hoy tocamos aquí en la Argentina porque la Argentina es un país libre, un país culto y un país que ve las diferentes posibilidades. Mira, eso es lo que yo aprendí aquí de chico, que en la Argentina se puede ser, no hay el problema de tener más de una identidad. Se puede ser judío y argentino, se puede ser sirio y argentino, se puede ser polaco, turco, inglés y argentino, o sea que no hay un problema. Entonces eso lo aprendí aquí, ¿no? Y por eso es importante que esta orquesta pueda tocar en todos los países que están representados. Tiene que tocar en Tel Aviv, tiene que tocar en Beirut, tiene que tocar en Damasco, tiene que tocar en Cairo, en Ramallah ya tocamos, pero volver a tocar y todo eso. Bueno, la gente se quedó con un bis, Por eso vamos a volver. Usted dígale al ministro que tenemos que volver. ¿El año que viene? Bueno, que le vaya bien. Ya está. Don Pabli. Escuchar estas palabras, además maravillosas. Me queda la idea y quizás una pregunta final. Usted dice que el proyecto va a finalizar allí. Cuando ese proyecto y cuando ese final llegue, cuando logren tocar en esos países, ¿cuál es la próxima meta? Bueno, cuando logremos tocar en todos los países que están representados en la orquesta, quiere decir que todos esos países aceptan la idea de la igualdad que hay en esta orquesta, la idea del verdadero diálogo, no de negociar y escaparse y todo eso. Esas negociaciones nos llevan ya van 20 años. Ya van 20 años. Una negociación no puede ser el fin. Y ahora todo el mundo está contento porque ya están sentados ahí hablando. Y no va a funcionar. Le apuesto lo que quiera. No va a funcionar. Tiene que haber un Estado palestino, como lo dijeron todos, como lo dijeron las Naciones Unidas, como lo dijo América Latina, como lo dijo los Estados Unidos, Europa, Asia, todo el mundo lo dice, en la frontera del 67. Y eso, para poder, en este caso, negociar con Israel en igualdad. Tiene que haber, de eso no se tiene que hablar más. Si hay declaraciones de las Naciones Unidas, ya 40 años que estamos hablando de eso. ¿Cuánto tiempo Barenboim llegó al hecho de gestar por primera vez la idea con Said? ¿Desde cuándo viene este pensamiento? No, el pensamiento de involucrarme en la solución o la reflexión, porque yo no tengo el poder para solucionar eso del conflicto, es mucho antes de que conozca a Said. Mucho antes, en el año 70, cuando hubo una matanza terrible en Jordania de los palestinos. Yo estaba muy lejos, estaba en Australia. Y la entonces primer ministra de Israel, Golda Meir, que dijo, pero ¿por qué se habla del pueblo palestino? Nosotros somos los palestinos. Y yo dije, no puede ser. Yo fui a la escuela 10 años en Israel, nunca vi un palestino. ¿Cómo se puede decir que nosotros somos los palestinos? Ahí empecé a pensar y a indagar y a interesarme y todo eso. Y cuando lo conocí a Said en el 92, yo ya estaba, pero fue un encuentro muy importante, yo creo, para los dos, porque él me decía siempre que tampoco había encontrado un israelí que no sea anti-israelí, pero que acepte a los palestinos. O sea, en Israel hay gente que dice Israel no tiene razón de existir. Yo no digo eso, todo lo contrario. Israel debe existir, la seguridad de Israel debe estar asegurada. Pero también tiene que haber un Estado palestino. ¿Cree que la participación de Estados Unidos en este caso ayuda a resolver el conflicto o no? Por ahora no, yo estoy muy desilusionado. Yo estoy muy desilusionado porque cuando el presidente Obama hizo su famoso discurso en Cairo, despertó expectativas y todo que lamentablemente
no surgieron. Tiene que haber un Estado palestino. Maestro, Ya está. Tomar estas decisiones y estas posturas le ha valido aplausos, pero también críticas a veces muy duras. ¿En algún momento pensó en bajar los brazos o dejar esto de lado? No. Yo ahora soy criticado por ambas partes. En Israel porque dicen que soy un traidor y en Palestina porque soy israelí. Así que algo justo debe haber en lo que estoy diciendo. Chao. Maestro.